las 6 menos 10. La Virgen del Carmen. O como sé yo, el tiempo que va a ser cuando... Si esos árboles ahí se mueven como se están moviendo, quiere decir que va a haber fuertito la marea. Hacia el sur de la isla. Antiguamente los que teníamos remolques o embarcaciones menores de 6 metros íbamos al mismo municipio donde se celebra la romería, ¿no? Pues lógicamente no todo el mundo tiene embarcaciones para ir navegando a esta romería. Es por eso la poca afluencia que puede haber. ¿Qué va a venir sin pullover, señores? Distribución de relojería. La zona delimitada para salir a embarcaciones. La afluencia era aceptable. Tras asistir a la romería del Carmen, ya era hora de partir, ya que siempre solemos adelantarnos al ocaso por si existiese una avería imprevista, evitarle la noche a los equipos de salvamento marítimo español. Partimos en nuestro barco semirrígido Zurita 6,50 metros, motorizado con un Suzuki de 200 caballos, fuera borda. Este haría una delicia al romper las olas del océano Atlántico como si su casco las acariciase, pero hasta un cierto punto, ya que el límite de navegar cómodo al deportivo lo veríamos un poquito más adelante. Mientras, a medida que navegamos, nos encontrábamos de lejos el majestuoso faro de Maspalomas, que sigue guiando a los navegantes desde hace más de un siglo. De pronto cruzamos con él, recordándonos la magia que encierra este rincón de nuestra tierra. Siempre nos recuerda que ahí acaba lo bueno y que hay que levantar el trasero para surcar las olas que nos esperarán más adelante. Al mirar atrás, las dunas de arena parecen extenderse hasta el infinito, fusionándose con el azul del océano. Aunque no es la primera vez que lo veo, este encuentro fortuito con el faro y las dunas de Maspalomas sigue siendo un momento emocionante y memorable cada vez que hago una travesía y paso enfrente de ellos. Nuestra travesía continúa, pero antes tenemos que hacer una parada en el muelle pesquero del Castillo del Romeral para desembarcar a la familia, ya que a partir de aquí sabíamos que iba a empeorar el estado del mar. Llegando me doy cuenta que la marea está llena o en pleamar, por lo que quiere decir que si te acercas a una pequeña ola te empuja la embarcación hacia el hormigón. Debo confesar que en este momento me acuerdo bastante de los que tenéis barcos de fibra, ya que el embarque y desembarque que tiene una semirrígida en estos casos no tiene nada que ver a hacerlo con los rígidos, ya que estos suelen tener las bandas o los bordes del barco más altos y más estrechos, por lo que desplazarte con la rodilla sería difícil y más duro. En un tubular es totalmente diferente y el aire y la goma hace que sea totalmente lo contrario. Y llegamos a la zona del viento, a la zona del sureste, de regreso hacia Taliarte, el puerto de Taliarte, en el municipio de Telde. Mira los vientos, ya empieza el viento y empieza la marea. Los molinos. Así que nada, nos espera un recorrido muy feliz. Recalcar que hay veces que nuestra semirrígida de casi 7 metros queda en suspensión en el aire. En este momento tenemos que agarrarnos fuertemente para no quedar en el aire al momento que el barco sube por la siguiente ola, ya que el barco tocará el agua antes que nuestros cuerpos en suspensión y podría estar subiendo por la siguiente ola. Esto dado velocidades distintas en el reencuentro, por lo que hay que agarrarse y evitar a toda costa quedar sueltos en el aire.
Mientras navegaba y veía que las olas ya pasaban los 2 metros y que sabía que aún quedaba una zona fuerte antes de llegar al abrigo natural de la base aérea de Gando, recordaba mi predicción viendo los árboles de la plaza del pueblo. Si esos árboles ahí se mueven como se están moviendo, quiere decir que va a haber fuertito la marea. Los corderillos, que le denominamos en Gran Canaria a la espuma que rompe en la cresta de la ola, se hacían notar cada vez más. Siempre nos guiamos también por esto. Entre más grandes son, quiere decir que nos llega una ola más grande, por lo que aminoraremos la marcha y nos agarramos más fuerte cuando llegamos a él o ella, ya que es una ola. Aquí podemos ver el claro ejemplo. No olvidar el fuerte viento que azota tanto a la embarcación como a nuestro rostro. ¡Hey! ¿Te está gustando el vídeo? Recuerda, dale a la campanita y suscríbete, que es gratis. La verdad que siempre es un placer cobijarse en los pequeños puertos como este de Arinaga en Agüimes. Me da tregua para verificar la cámara y corroborar que todo está en su sitio dentro del barco y sí, queda aún lo peor por llegar. Dejando la bocana del puerto, ya vimos que se confirmaba el estado del mar que predecíamos. Solamente bastaba con levantar un poco la mirada para ver tanta espuma en el trayecto. Y aunque pasamos la zona de viento fuerte como pozo izquierdo, aún quedaba un tramo duro. Vamos con una y entró sin haberla invitado a nuestra semirrígida. Una ola que se estampó contra la consola y que hizo volar la cámara, dejándola en la popa casi flotando. Nunca pensé toparme una ola así, y menos con esa cantidad de agua entrando en unas 6,5 metros. Por lo que no la aseguré, y es que tuve mucha suerte de no perderla, ya que si caía al agua me tendría que olvidar de ella y de todo lo que había grabado. Y es que por mucho que flotase y se viese, sería una tontería escorar el barco para intentar cogerla a ras de agua. Se podría intentar, pero es muy probable que la corriente y las olas te dejen sobre las rocas de tierra. En un caso así, nunca se debe quitar la marcha y dejar escorar la embarcación a la ola. De lado, siempre proa la mar y con un salabre recuperarlo. Que por cierto, a partir de aquí me planteo poner uno en mi semirrígida. En estos momentos olvida todo tipo de gorros y gafas, ya que saldrían volando para no recuperarlos jamás, a no ser que los tengas asegurados al cuello. Pero de igual manera, si caes al agua, lo pierdes. Poner la cámara hacia proa es imposible, por el que el barco se parase. Son detalles que un tripulante debe de tener en cuenta para evitar que el patrón esté constantemente mirando a popa. Y es que una simple bolsa grande podría obstruir la entrada del motor haciendo que éste se recaliente y se pare con estas olas. Me refiero a la entrada de refrigeración de agua. En estos momentos me lo estaba pasando tan bien que incluso me acordé de uno de los parques de atracciones más grandes del mundo, como es Disneyland París. Y al que muchas personas se gastan grandes cantidades de dinero en una semana, como lo hice yo. Pero aquí, a diferencia de una montaña rusa que pone tu cuerpo al límite y en algunos casos sales hasta vomitando o lo pasas mal, lo que te divierte es estar ganándole el pulso a la misma naturaleza, estar a merced del Atlántico, con lo inimaginable que hay debajo de esa superficie, el ruido de la máquina que tienes que tener al día para que no te falle, un barco que aguante la palanca del motor y su potencia, el buen lastrado del barco y hasta el sol que junto al agua salpicada que te cae encima te hace sentir una satisfacción que en mi caso no se puede comparar. Sé que a muchos le da miedo o que solo pensáis en el riesgo, como también pensaba yo cuando en el parque temático bajaba sobre un carro construido por seres humanos, pero esta sensación nunca la he visto. Y con un barco el mar te pega una de las noches de una cabaña en el península también. Eso sí, la vez que la visión todo recuperarlo, me di cuenta que mi cerebro aún está cuando tenía solo 20 años y bajaba a 22 metros de profundidad en la arena. Lo hacía sobre el mismo saltando en el límite de los 60 metros y viviendo
supervivencia y que a mis 42 años es cuestión de ponerme en forma si quiero seguir viviendo este tipo de aventura. O mínimo ponerme el chaleco salvavidas, pero es que la adrenalina se juntó con la pasión, la diversión y la confianza. Cinco millas más o menos a llegar a la playa italiana. Bueno, señores, estamos en la bahía de Gandu. Como pueden ver, nos hemos comido un temporal rico por dirección norte, por Alabama. Y ahora nada, nos toca llegar a cruzar lo que es la bahía de Gandu, el roque de Gandu, y dirección a puerto de Taliarte. Son las 6 y 8. Es que este viento es exagerado. De hecho, es que estamos en una bahía. Tengan en cuenta que esta montaña, si no me equivoco, esto podrá tener 50, 60 metros de altura, si no más, ¿no? Y miren la marea como está aquí, ¿entiendes? Y el viento viene cerrado de norte, es decir, en la misma bahía, la marea picada. Así que, señores, dejo la cámara aquí y le quito lo que es el estuche para que se sienta más el viento y nada. Espero que no se ponga la lente. Ya llegando a puerto, Octavio da todo a máquina para ahorrar tiempo, y es que ver el mar así, después de lo que pasamos, incita a ello. Pero claro, siempre hay que respetar los 2 nudos de entrada y salida a puerto, por lo que esto le duró muy poco. Fresquito, fresquito. Bueno, señores, de comentarles que aquí vemos los barcos de pesca, que supuestamente muchos de ellos no bajaron a la romería de Alquinaí. Imagino, ¿no? Por el temporal este. Quería comentar una cosa y dejar, bueno, en parte cómo está cogido este hardtop, pidiendo la marea que cogimos hoy, ¿no? Programa, y dentro yo de presencial dentro del barco, pues quería grabarles un poco de cómo está cogido el hardtop. Ahorita lo ha cogido y lo ha fijado a evitar lo que es el cimbreo, ¿no? A ver, mira. Ahí lo tenemos. Esto se me imagino que será un tornillo pasacasco. Cogido aquí también la consola. Cogido aquí de arriba. Cogido aquí de arriba. Son telarañas, son petes. Vale. Y aquí también otro. Esto lo dejo bien claro porque en verdad que yo pensaba que lo iba a arrancar, ¿no? Un hardtop de esto, si no está bien cogido con este temporal, lógicamente lo hubiese arrancado. Poco más, en verdad, no. Lo que es el metacrilato no tiene barra, no tiene el bote de acero, pero aguantó. Y se notó lo que es la altura, ¿no? La altura del metacrilato referente a mi cabeza. Así que espero que valga, ¿no? De esta manera, cuando voy a hacer lo que es el vídeo de la consola, cuando hable de las consolas de las embarcaciones. Aquí vemos la altura que me queda. El volante y el mando. Vale, el puesto de gobierno, si lo miramos desde mi perspectiva, desde mi cara, vamos. ¿Ves? Toda la relojería, todo está pues a la vista, vamos. Así que, señores, ya lo sabes, venimos de la Romería del Carmen, desde Alquinaí. En verdad que el único hándicap que pueda tener la embarcación fue el cañero este, que el dueño, ¿no? El propietario, pues lo puso ahí y me tocaba la cabeza. Vemos aquí.
y esto hay que tener mucho cuidado con la marea. Entonces, si te toca la cabeza, mucho cuidado. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.